el manejo de la otitis externa y obviamente la colesterol. Es algo bien gracioso, pero cuando los chicos están en primer año de la residencia hacen un montón de procedimientos. Entonces ya cada tapón de cerumen que viene lo odio. Y cuando me ponen una cara, yo les digo, cuando ustedes salen a la calle van a vivir de eso. Y aunque no lo crean, es una de las patologías que vemos con más frecuencia los otorrinos. Ok, entonces, a ver, hay peculiaridades del oído externo. ¿Quiénes van a conformarlo? Básicamente el pabellón y el conducto. Entonces, hay algunas peculiaridades de estos tejidos. Primero, la conformación del pabellón está dado por el cartílago. Y este va a estar asociado a una piel muy delgada. Es decir, el tejido celular subcutáneo en la parte del pabellón es bastante pobre, es decir, súper escaso. A excepción del óvulo. En el óvulo, más bien carecemos de cartílago y tenemos abundante tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿hay algunas partes importantes de la conformación? Sí. El hélix y el antihélix, que nos van a dar la forma curveada que tenemos en el oídito. Otro punto importante es el trago, que es un cartílago anterior que va a estar asociado a un signo del trago, que ya más adelante lo vamos a ver. En lactantes se dice que es positivo cuando hay una otitis media, y en adultos va a estar asociado a una positividad si estoy sospechando de una otitis externa, ¿ya? Otro punto importante acá es la concha auricular. Es un área que en cirugías nos da un cartílago bastante bueno, de buena conformación y de buen tamaño. Lo usamos tanto para rinoplastías, incluso hay algunas cirugías de estética, de rinoplastías, que utilizan este cartílago. Entonces es una parte muy importante. Y como les decía, el lóbulo es carente de cartílago, por lo cual usualmente antes se hacían los hoyitos ahí de los de las cerezas, ¿no? Bueno, ahora la moda cambió mucho, pero en principio era por esa caracterización. Entonces acá tenemos una caracterización como que más interna y vemos que no, está toda la conformación cartilaginosa y la parte del tejido celular subcutáneo estaría hacia abajo. Otra cosa importante acá es que si se dan cuenta que tenemos acá la articulación temporomandibular. Muchas veces vamos a tener muchas otalgias que en realidad no son de origen del oído, sino van a venir de la articulación temporomandibular, inflamaciones, problemas de articulación, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el paciente nos dice tengo dolor de oído. Muchas veces pasa que la otitis es como un diagnóstico sombrilla, ¿no? ¿Saben qué es eso? Es como que no encuentro nada y bueno, le digo que tiene otitis al señor. Y varias veces hemos visto que pacientes vienen ya con todo un tratamiento antibiótico y en realidad no está el cuadro, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, la otra parte importante, y hemos hablado un poquito del pabellón, es el conducto. El conducto es una cavidad cilíndrica en forma de citálica que más o menos en promedio en un adulto puede estar entre 3 y 3.5 centímetros. Ahora, va a depender. Los conductos son muy diferentes en cada persona. Yo creo que es como que el sello de cada uno. Entonces hay pacientes que tienen un conducto muy delgado, hay conductos que son muy amplios y asimismo también va a variar la calidad del cerumen. Una función súper importante, y ahorita lo vamos a ver, es la de protección. Entonces en el conducto, en el tercio externo vamos a tener las famosas glándulas seruminosas. El cerumen, eso es que todos odian porque piensan que es suciedad. El cerumen es una grasita natural que tenemos que nos protege de las infecciones, hidrata la piel que está continua a ella y también tiene función enzimática, es decir, nos previene las infecciones, ¿ya? Entonces es súper importante. Entonces, vamos a ver que en esta parte la piel al tener va a tener glándulas y por tanto va a ser más gruesa y va a tener todas las capas que nosotros conocemos, ¿no? Epidermis y tejido conectivo. ¿Qué no va a pasar en la piel de los 2 tercios internos? Que es una piel muy delgada, casi carente de tejido conectivo, y se dice que el término de grosor es 10 veces más delgado que la parte externa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que es una piel pobremente vascularizada y segundo que es muy débil al trauma. Es decir, si yo por ejemplo me manipulo sin querer puedo lesionar con gran facilidad el conducto. ¿Por qué? Porque es
una piel súper delgada y sangra y es como un cáncer, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes como alumnos de medicina están prohibidos de usar hisopos, es una mala costumbre, un mal hábito, ¿ya? Entonces, por otro lado, tenemos que el tratamiento, cuando tenemos patologías de oído externo, idealmente es tópico, porque lo que les decía, es una piel que es pobremente vascularizada, ¿ya? Y bueno, el final de nuestro conducto va a ser la capa epitelial del tímpano, ¿ya? Eso va a ser el punto de diferencia entre el oído externo y medio. Algo bien interesante del oído, bueno, aquí está toda la parte del oído externo, es su inervación, porque usualmente recuerden que en el cuerpo tenemos unas cosas que se llaman dermatomas, ¿no? Entonces cada zona está de alguna manera inervada por un nervio. En el oído pasan cosas bastante peculiares. Tenemos inervación desde ramas del nervio vago, que es el pie, hasta ramas, por ejemplo, del nervio occipital. ¿Y cuál es lo gracioso de esto? Es que, por ejemplo, como tenemos ramas del vago, a veces cuando hacemos procedimientos en oído externo, ya sean lavados o estimulaciones para hacer vértigo, podemos estimular tos y náuseas en los pacientes. Incluso cuando hacemos lavados que nos toma mucho trabajo, el paciente puede terminar mareado, ¿no? Que no es algo malo, sino que es parte de la fisiología, ¿ya? No se olviden de eso. Y también obviamente vamos a tener ramas del nervio facial, ¿no? Listo. Entonces, dentro de las funciones, ¿para qué sirve el oído externo? Vamos a tener tres más importantes, ¿no? La localización y captación de los sonidos. Acá viene la parte de la audición binaural, eso que está muy de moda ahora. Entonces, cuando nosotros digamos, tenemos o nos exponemos ante un ruido, va a haber una diferencia de localización, es decir, el sonido llega a diferente volumen, a diferente velocidad a nuestros oídos. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro va a reflejar esa diferencia y va a saber de dónde estamos escuchando. En todo este proceso es crucial tener una buena conformación del oído externo, porque la captación es una de las cosas básicas tanto del pabellón como del conducto. El conducto asimismo va a amplificar la transmisión de sonidos, es decir, nosotros vamos a tener una ganancia de aproximadamente 5 a 20 decibeles dependiendo de la frecuencia en el oído externo. Es decir, en las frecuencias principales, que son de 0.5 a 2000 kHz o de 500 a 2000 Hz, como lo queramos llamar, vamos a tener que la ganancia puede llegar hasta 20 decibeles en el conducto auditivo. Es decir, si nosotros tenemos una lesión, un tumor, un tapón de cerumen, lo que sea en la parte externa del oído, vamos a tener una pérdida aproximadamente de hasta 20 o máximo 25 decibeles. Es decir, tendríamos una hipoacusia leve, ¿ya? Entonces, ahí es algo muy interesante porque cuando hablamos de malformaciones, y seguro que lo van a ver en sus rotaciones, los pacientes, por ejemplo, que tienen una malformación tienen pérdidas auditivas mucho más severas. ¿Por qué? Porque la lesión de malformación, y lo vamos a ver en adelante, no es solo del oído externo, sino también se asocian a problemas del oído medio. Finalmente, lo de la protección, lo que les contaba, ¿no? El cerumen, la forma del oído que es así curvada y en S, su función básicamente es proteger el oído. Y el cerumen, no se olviden, es hidrófoba, evita el crecimiento bacteriano e hidrata la piel circundante. Esas son sus tres características. Entonces, acá vamos a tener un casito. Creo que estamos con tiempo. Así que era en la clase 2:30, ¿no? 2:40. 2:40 ya. Tenemos 1 hora y 20, si no es el caso. Entonces tenemos un paciente de 52 años, ya sabes seguro el caso. Antecedentes: es hipertenso, es fumador, bebedor moderado, tiene tratamiento con enalapril y hace 2 semanas presenta dolor en oído izquierdo. ¿Cómo se llamaría este síntoma? Otalgia, autodinia. ¿Qué opinan? ¿Cuál lectora? Otalgia. Otalgia. ¿Quiénes dicen otalgia? ¿Qué dijo cuál era? Otodinia. ¿Cuál es? ¿Dolor en el izquierdo? Otodinia. Otalgia. Ah, por acá. No sé. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguno ha visto en clase?
Ajá. Muy bien. Una estrellita para ya. En términos semánticos, bueno, es algo que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Pero la semiología en estricto, antes nos decían, ¿no? Que totalgia es el dolor referido, es decir, por ejemplo, un paciente con un problema muy importante en orofaringe va a tener un dolor referido hacia el oído. Tú le revisas el oído y no puede tener, por ejemplo, un absceso, por ejemplo, a nivel orofaringe. Es una tercia. Una otodinia es un dolor propio del oído, es decir, una otitis media aguda, por ejemplo, un niñito de 5 años que viene en la madrugada llorando de dolor. Eso es una otodinia, ¿no? Pero en la realidad y en sus exámenes que van a tener en el futuro, funcionan como similares, ¿ya? No hay mucha distinción, pero en estricto era eso antes. Ya, entonces, dice que tiene, entonces acá no sabemos si es otalgia o otodinia y eso lo vamos a descubrir. No le impide sus actividades, niegotorrea, vértigo e hipoacusia, que son los síntomas principales que puede haber a nivel auditivo. En la exploración física, la otoscopía, conducto auditivo y tímpano normales. Ya lo resto. Y acá hay algo importante, lo que les decía. Cuando el médico ve la articulación temporomandibular, va a ser dolorosa la palpación con clic de apertura. Cavidad bucal con mal higiene, con caries y con piezas incompletas. Entonces, ¿qué conducta debería seguir? Lo derivo al otorrino. Inicio tratamiento con analgésico y lo cito en 2 semanas. Considero inicialmente las caries como causa de otalgia o solicito evaluación por cirugía maxilofacial. ¿Qué opinan? A ver, Cristian Cosco. ¿Qué opinas, Cristian? ¿Podría considerar las caries como causa de otalgia? Ya, es una buena definición. Podría ser, ¿no? A ver, de repente es una molar, ¿no? Ok. A ver. De la cadena Catherine. Sí, doctora, podría ser mandarlo a evaluación a cirugía maxilofacial. ¿Por qué preferías esa que la C? Porque estoy pensando que es requerido. Ajá. Porque hay una cosa bien importante, ¿no? Dice que a la palpación, o bueno, a la exploración de la articulación temporomandibular está dolorosa. Probablemente esto esté asociado a lo mismo, pues, ¿no? Pero una respuesta más completa sería la D. La C podría ser una buena opción, pero, o sea, una respuesta más completa, como les digo, es la D. Y es bien común, chicos. Por lo menos de cada 10 otalgias que nos toca ver, por lo menos unas 4 o 5 van a ser de origen de articulación temporomandibular, ¿ya? Es por muchas causas, desde patrones de problemas propios de los dientes, falta de dientes, malas mordidas, y hay otro grupo de pacientes que por ansiedad hacen bruxismo, también hacen problemas de ATM. Entonces, no es una causa tan infrecuente, de hecho hay algunos que están, incluso en mujeres. A veces los pacientes vienen a las 2 de la mañana diciendo que les duele el oído y tú los revisas y no hay nada, ¿no? Entonces vas a revisar la articulación y les duele, ¿no? Y es un dolor que puede ser tan intenso que incluso pueden tener problemas para la masticación. Es algo bastante frecuente en estos pacientes, ¿ya? No se olviden, siempre tengan en cuenta. Ok, entonces vamos a pasar un poquito a las malformaciones y vamos a hablar un poquito de la etiología, ¿ya? Entonces, ustedes saben que todo deriva por lo menos en la parte cefálica de los arcos branquiales. Entonces, vamos a tener que tanto el pabellón, la parte del oído externo como el oído medio se van a desarrollar a la par. De hecho, las estructuras de origen van a ser las mismas. Entonces, cuando yo hablo de malformaciones de oído externo, realmente no podría hablar solo en estricto de malformaciones de pabellón y conducto. Generalmente vamos a hablar de malformaciones que
incluyen la caja media. Es una extensión del tema, pero seguimos hablando del oído externo. Entonces, del primer y segundo arco branquial va a derivar el pabellón auricular, ahorita lo vamos a ver, y de la primera hendidura branquial va a venir el conducto auditivo externo, y de la primera bolsa, la trompa de Eustaquio, así como la tienen acá. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos dentro de las 6 primeras semanas va a haber una evolución y agrupamiento de células. Es decir, estas células se van a agrupar y van a formar una cosa que se llaman mamelones auriculares. Estos son grupos celulares que van a tener dos funciones. Van a formar el pabellón como tal y van a migrar hacia el cefálico. Entonces, acá pueden pasar dos cosas. Que haya alteraciones en la diferenciación de estas y que haya alteraciones de migración también. A las 6 semanas, como les digo, se empiezan a formar estos grupos celulares y proliferan, y hacia las 12 semanas vamos a tener ya una conformación casi final del pabellón. Del primer arco van a venir la parte antero-superior, es decir, trago, el iris y la parte superior, y del segundo arco branquial va a venir la parte posterior-inferior, incluyendo el lóbulo, ¿ya? Entonces, a la semana 12 ya vamos a tener una estructura muy parecida al pabellón y este se va a mantener durante toda la gestación. De hecho, el oído es uno de los primeros sentidos en desarrollarse y estar completos al momento del nacimiento, ¿ya? Luego vamos a ver que durante la migración de estos, si hay grupos celulares que se quedan dentro de la migración, van a formar unas patologías que se llaman quistes branquiales, que en realidad son como colecciones de celulares que se quedan atrapadas a nivel cervical. Y esto generalmente se maneja con los de cirugía de cabeza y cuello, ahí lo van a ver, ¿ya? En cambio, la formación del conducto es un poquito más compleja, porque implica varias etapas. Pues igual, en la 6ª o 8ª semana empieza una imaginación del ectodermo y va a formar la primera hendidura branquial y se va a formar el conducto. Aquí va a pasar un proceso muy interesante, va a haber una proliferación de células del ectodermo epiteliales y van a formar un tapón natal que va a desarrollarse desde la semana 12 hasta la semana 32 más o menos. ¿Qué pasa en la semana 32? Este tapón natal se debe de absorber. Entonces, puede haber malformaciones iniciales que van a ser obviamente más severas, y si hay ausencia de la absorción del tapón natal, también hay estenosis o malformaciones, pero que son de menor severidad, ¿ya? Hacia el tercer trimestre, como les comentaba, el oído ya está conformado completamente y el sentido como tal está desarrollado desde este semestre. Por eso es importante, o ustedes no sé si han escuchado, por ahí no llevan gineco todavía, pero ahora se habla mucho de la estimulación, ¿no? Del bebé y que escuche música y no sé de cuánto más. Es porque el oído, como les digo, es el único sentido que está completamente desarrollado desde antes del nacimiento. Todos los demás sentidos se van desarrollando desde que el niño nace, o sea, termina su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño nace ve borroso, pero sí escucha bien. Y el primer estímulo para el bebé es el latido de la mamá. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos puede llevar a las atresias o a las malformaciones? Lo que estábamos viendo, que no se diferencien bien las células, tanto del primer y segundo arco branquial, o que no se dé esa reabsorción del tapón natal hacia la semana 32. Entonces, este es un estudio de Paraguay, si no me equivoco, que es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra en una casuística qué tan frecuentes son las malformaciones. ¿Se acuerdan que les hablaba de los quistes branquiales? Son bastante frecuentes, de hecho son el 30%, es un número bastante importante. Las fístulas preauriculares, que son una malformación menor, que también la vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, y la estenosis de Karen, que sería por ausencia de una reabsorción del tapón natal. Las malformaciones del primer trimestre, que nos vendrían a dar tanto agenesia como microtia, incluyendo la agenesia de cadena ocular, son menos frecuentes, gracias a Dios, pero sí hay. En un
estos pacientes, la tumoración, obviamente asociada al quiste branquial, no es nuestro tema. Aquí lo ve como digo cabeza y cuello, sino que en el resto de Latinoamérica el otorrino, cabeza y cuello es una sola especialidad. Lo que nos importa acá es la hipoacusia, la otorrea y la secreción preauricular y la tumoración preauricular. ¿Qué pasa? Estos pacientes con malformaciones tienen mayor riesgo de hacer tanto otitis medias crónicas como también de presencia de colesteatomas congénitos. Por tanto, la probabilidad de otitis crónica en estos pacientes es mucho más alta, por lo menos 2 a 3 veces más que el promedio. Entonces, dentro de las causas se ha escrito que el tema genético es muy importante, o sea, no hay como que un paralelismo de que el papá va a heredarlo directamente al hijo, pero hay como una secuencia en la cual si hay algún familiar cercano hasta la tercera generación, hay un alto riesgo de que pueda desarrollar algún tipo de malformación el futuro bebé, ¿no? En patologías maternas, acá las más importantes son la diabetes materna y el síndrome alcohólico materno. En fármacos teratogénicos tenemos la isotretinoína, la familia de las tetraciclinas, principalmente de los antibióticos, y las infecciones virales, ya todos conocemos el TORCH, ¿no? Que es uno de los que tiene mayor tasa de malformación, no solo de malformación del oído externo, sino también de hipoacusia neurosensorial congénita, ¿no? Entonces, dentro de las malformaciones vamos a tener que las más frecuentes son estas: la fístula preauricular y el apéndice. Son dos variantes de lo mismo. En este caso hay un crecimiento o una hipertrofia del tejido epitelial sobre el tejido conectivo, o a veces puede haber restos cartilaginosos también en la base de esto, y no tiene ninguna sintomatología. Su exéresis es básicamente por temas estéticos, ¿ya? El otro caso es la fístula preauricular. Esta sí es una invaginación de tejido epitelial sobre el tejido mesencefálico, especialmente sobre el cartílago. ¿Qué pasa? Esto es un conductito que hacia profundidad se va a abrir como si fuera una raíz de árbol. Va a tener varias ramitas. Y el problema es que estas, como son una cavidad, se pueden contaminar y empiezan a hacer secreciones. Entonces pasan dos cosas. Puede haber una secreción espontánea o puede ser que ésta se infecte y termine formando un absceso. Los abscesos preauriculares son bastante frecuentes en niños. Entonces, estas fístulas tienen un comportamiento bastante, digamos, peculiar. Hacen cuadros infecciosos en la primera infancia. Si un niño nace con una fístula y no ha hecho una infección durante la infancia, es poco probable que más adelante tenga complicaciones. Y hay niños que desde muy temprana edad más bien empiezan a formar o presentar abscesos, ¿no? Me acuerdo que el caso más pequeño que hemos tenido ha sido una niña de 4 meses que tenía una fístula preauricular, hizo un absceso, y como era muy pequeña, pues queríamos evitar operarla, pero al año lo tuvimos que hacer porque tuvo como 4 o 5 cuadros bien persistentes, con mala respuesta a antibióticos. Y como es una cavidad, pues ese es el problema. Recuerden que el cartílago está adosado a una piel muy delgada, la piel muy delgada no tiene una buena constricción sanguínea y entonces son bien resistentes a los antibióticos. Generalmente no responden a vía oral, tenemos que llevar a tratamiento endovenoso de estos niños. Entonces, la presencia de un solo evento es suficiente criterio para operar. O sea, si el paciente ha tenido un solo evento, lo operamos. Generalmente son unilaterales, hay casos de bilaterales, son